Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de dobles y triples aquí en Uno contra Uno. Hoy tenemos el honor de recibir a Carlos Víctor Montesano. ¿Cómo estás, Kobe? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, muy bien, bienvenido. Mi nombre es Sebastián Ananilla, junto a Macarena Aguirre hacemos dobles y triples aquí en Uno contra Uno, siempre con la operación técnica de Leo Margo e Ison Patoco, a quienes les agradecemos por hacer todo allí desde la operación técnica para poner el programa al aire. Bueno, bienvenido, Kobe, muchas gracias por venir aquí al estudio de Uno contra Uno. ¿Cómo estás? No, agradecido por la invitación, estoy bien, estamos contentos, es un lindo espacio. Yo lo sigo a ustedes, así que me parece una buena iniciativa, como tantas otras, ¿no? Pero bien, bien. Bueno, muchas gracias. La verdad que, viste, nos gusta dar a conocer un poco la historia de cada protagonista, ¿no? Ujú. Del básquetbol y vaya si lo sos vos, ¿no? Que estás muy ligado al básquet hace mucho tiempo. Contanos cómo es tu actualidad como abogado hoy en día. Como abogado me dedico al derecho deportivo, Ujú. sigo trabajando para la Asociación de Jugadores y para el Sindicato de Jugadores de Básquet, seguimos ahí en la lucha. Trabajo para CONICET también en un instituto de física que está radicado en Olavarría y en Tandil. Soy abogado ahí. Son disciplinas totalmente diferentes y Claro. pensamientos distintos. Entonces me toca convivir con atletas, con deportistas y también con investigadores y con científicos, gente de mucho estudio, de mucha exactitud en lo que uno trata de explicarles o asesorarlos, así que hay que tener la vara muy alta, porque como ellos son tan leídos como decimos en el campo, Claro. también te exigen. Si Sí, vos sí. decís A, es A. En el básquet es distinto, es todo más laxo, más impreciso. También tengo otro tipo de intervención, mucho más activa, mucho más de gestionar respecto de los dirigentes, respecto de los clubes. ¿Cuánto hace que estás en la asociación de jugadores y cómo fue que llegaste, ¿no? Al básquet? Bueno, en la Asociación de Jugadores creo que estoy del año 97, 98, no me acuerdo. Ujú. Llegué de la mano de Leonardo Bersesi, Sí. periodista, expresidente de la Asociación de Jugadores, amigo, antes que nada, amigo del pueblo, de la ciudad. Eh, lo que ocurrió es que cuando él asumió, él necesitaba, o él pretendía y él quería un abogado, pero que además se involucrara en la problemática. Claro. Hasta ahí había un abogado que pasaba una vez por semana por la asociación de jugadores, preguntaba si había telegramas o cartas de documentos que enviar, si había que leer un contrato, dar una respuesta y se volvía su estudio. Y Leo en ese momento me comprometió y yo me comprometí de otra manera. Activamente ir a hablar con los jugadores, estar en la pelea o en la lucha o como quieras llamarle. Y eso a mí me gustó, eso me apasionó. El básquet me gustaba desde siempre. Yo escuchaba de mi pueblo radio y escuchaba la William Jones. Y cuando tenía 11, 12 años tengo fotos con Choco Raffaelli, con Mel Calf, que era un norteamericano que traía gimnasia. Así que el básquet siempre estuvo. No lo jugué, juego al fútbol y sigo jugando, pero amo el básquet. Claro, En la sé época de que. Pelandini, Sí, qué sé sí. yo, Pellegrino, Sé todos que esos tipos que después terminé conociendo, afortunadamente, que yo los veía en las tapas del gráfico o en las radios que transmitían la selección argentina de aquel tiempo. sabemos que sos muy futbolero, pero bueno, imposible estando en Olavarría, ¿no? No ser fan del básquetbol, ¿no? También. No, eh, hay una confluencia de cosas, ¿no? Yo soy hincha de Estudiantes de la Barría, jugué al fútbol en las inferiores de Estudiantes de la Barría. Sí. Estudiantes de la Barría se le ocurre, gracias a la impronta de dos o tres dirigentes, entre ellos Daniel Trapani, que fue el que más lideró esta idea de llevar el básquet a llegar hasta la liga. Y también me fui involucrando en la asociación de jugadores, con lo cual se dio todo y nunca lo negué, sí, soy hincha de estudiante de Olavarría Claro. y fueron una época y dos títulos espectaculares, un estadio lleno, mi pueblo contento.
desde aquel momento ya te veo emocionado, ¿no? Sí. Cuando hablas de tu pueblo, de Olavarría, porque te trae muchos recuerdos. Sí, 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 me acuerdo hasta de mi viejo, porque mi Ajá, viejo siguió toda la campaña y se murió antes de la final. sí, No llegó, mirá, pero bueno, son esas cosas, esos recuerdos que uno tiene. Pero además la alegría de la gente, ¿no? claro. La movilidad, la movilización que había y lo grande que fue todo eso, lo grande que fue eh, todo ese plantel, toda esa gente, ese cuerpo técnico, los jugadores, sí, fue todo perfecto. El rival de aquel momento, Atenas, un indestructible, Claro. entonces ganarle por una vez a estos monstruos que eran Campana, Milanesio, Cela, eh, fue algo apoteótico. Momentos inolvidables, ¿no? Con aquel histórico estudiante de Olavarría. Y vos ya desde ese momento viajando, yendo, viniendo, ¿no? Desde Olavarría aquí a la ciudad de Buenos Aires por tu trabajo. Sí, en ese momento no viajaba tanto, sino que Ajá. estaba más acá en Capital Sí, e iba esporádicamente más a Olavarría. Después cambié y volví a Olavarría y empecé a viajar acá. Pero acá había un trabajo muy importante desde lo físico, sobre todo antes de la pandemia, porque hay cosas que uno necesitó desafortunadamente pasar por esa catástrofe para darse cuenta que tal vez había cosas que la tecnología, y desde hacía tiempo la tecnología había suplantado la presencialidad. claro. Y no lo veíamos porque hay también en el ser humano una inercia, una costumbre, esta cosa de ir a la oficina de la asociación de jugadores y, y bueno, después uno se da cuenta que a veces era inútil, porque no es que hacían cola los jugadores de básquet para consultarme cosas, sino que Sí, sí. ya ya estábamos manejándonos por WhatsApp, por mail, presencial son las asambleas a veces, alguna reunión muy puntual y muy picante, como se dice ahora, pero después todo lo demás ya no estábamos manejando virtualmente y, y bueno, pero no nos damos cuenta, o sea, la gente, ¿no? De hecho no nos damos cuenta, ahora nos estamos dando cuenta. Hubo un antes y un después, ¿no? Terrible, fue terrible, terrible. Yo no culpo a nadie, ni cómo, porque ahora es fácil hablar, decir, no, podemos haber hecho esto, lo otro. La verdad es que había algo que nadie sabía cómo venía, que se moría la gente, y frente a eso, bueno, uno ahora puede decir, sí, era por la izquierda, por la derecha o por el centro. La verdad es que no sé. Yo no hubiese querido ser el presidente nunca en esa catástrofe. Y no estoy hablando de política, Claro, estoy claro. hablando de sentido común, decir, ¿qué hago? ¿Los guardo a todos? Sí, los guardo, sí, no, o sí, no, sacan todos y contagiense. Ahora es fácil hablar, Claro, el ahora es ambiente del fácil. básquetbol no fue ajeno, por supuesto, a eso. Me imagino que tuviste mucha cercanía con los jugadores, entrenadores, ¿no? En ese momento. En eso fue fundamental la actividad de mis compañeros, de Diego Prego y de Michael Stura, Ujú, que se cargaron este problema al hombro, claro. que se quedaron en las burbujas, que se contagiaron también. Ujú. Pero el intento de ellos desde acá de Capital fue la verdad que heroico, porque todos tenemos familia y la verdad que quedarse uno en un hotel y otro donde estaba la otra mitad de los equipos y estar tratando de cuidar a los jugadores, que los jugadores entendieran, porque también era difícil eso. Y yo estaba en Olavarría, pero bueno, estábamos con los contratos, con los convenios, con la forma de terminar los contratos, porque la parte legal también era complicada, digamos. Es decir, Al no poder verse cara a cara, ¿no? no, es que vos terminás un contrato porque por catástrofe, no Ah, está también, previsto. claro. Es decir, desde el punto de vista jurídico, ¿qué pasó? Sí, se termina un contrato. ¿Hasta cuándo se paga? ¿De quién es la culpa de que se termine un contrato antes de tiempo? Sí, En sí, ese sí. caso, de nadie, Claro. absolutamente de nadie. Fue, Pero bueno, hubo muy buen, tengo ese recuerdo, muy buen trato, mucha cordialidad, mucho esfuerzo de los clubes, sí, porque los sí. clubes pagaron incluso hasta determinado tiempo donde ya no había competencia. Ujú.
Entonces, en esa, gracias, en esa. En otras, estamos pendientes, quedan cosas pendientes. Claro. Siempre quedan Sí, cosas sí, pendientes. sí, sí. Pero bueno, tuviste mucho trabajo en un momento que, claro, era todo nuevo, ¿no? Porque bueno, nunca había habido una pandemia así, por al menos en esta era moderna, y bueno, había que aprender, como vos decías, ¿no? A manejar, por ejemplo, el tema de los contratos o cómo seguir. Y encima con la incertidumbre de qué era lo que venía, ¿no? Me imagino un momento terrible. No, no lo sabíamos, pero el cuerpo lo pusieron mis compañeros. La Sí, verdad que lo pusieron mis compañeros. En vez de estar con sus hijos y sus familias, estuvieron con los jugadores. Para que los jugadores pudieran volver a trabajar, claro, sí, me para que imagino. los jugadores pudieran volver a ganar su dinero y no es poca cosa, Ujú. no es poca cosa. Yo lo quiero resaltar porque en esos momentos de miedo, donde uno tiene miedo, donde te contagias, no te contagias, te tocan, te tosen, qué sé yo, no sé, tu familia te está llamando también, porque están con problemas en tus ciudades naturales, y vos tomás la decisión y tenés el coraje de quedarte con los jugadores. Los jugadores creo que deberían, y creo que sí lo hacen, es recordar estas cosas. No son buenas cosas para recordar, pero tienen que ver con lo que alguien hizo por ellos. Y me parece que hay que ser agradecido, hay que tener memoria. Eh, para los chicos nuevos que no les tocó, también saber que hubo gente que trató de hacer lo posible para que ellos volvieran a jugar, incluso en tiempos donde todavía no nos habilitaban. Seguro que sí, yo creo que lo valoran, sabes que tenemos mucho contacto acá con jugadores y jugadoras y la verdad que ellos valoran mucho el esfuerzo, así que sabes que también tenemos varios videos para ir mostrándote a lo largo de la entrevista y bueno, vamos a empezar con Fede Marín. Hola amigo querido, ¿cómo estás? Amigo de verdad, con todas las letras. Bueno, nada, la verdad que me pone muy contento que se te reconozca, que se te pueda hacer una entrevista para que mucha más gente te conozca y se pueda enterar de alguna manera lo grandiosa persona que sos, lo luchador, lo fiel que sos, a pesar de que, bueno, es un trabajo muy ingrato, porque nunca salís en la fotito y muchas veces no saben todo el trabajo y el desgaste que te lleva luchar contra un montón de adversidades como la que tiene tu trabajo. Nada, decirte que me da mucho placer y orgullo decir que sos mi amigo, que bueno, nada, te quiero, ya sabes lo que te quiero y realmente me emociona tener un tipo como vos al lado porque que sos de eso, sé que sos de eso difícil de conseguir. No nos vemos todos los días, hablamos bastante seguido dentro de todo, pero sé y vos también sabes muy bien que cuando cada uno de nosotros nos necesitemos, ahí vamos a estar. Disfrutá de este hermoso programa que hacen los chicos, seguramente mucha gente te va a dejar mensajes muy lindos porque eso es lo que te ganaste. Y bueno, nada, nos estamos viendo muy prontito por acá, por la ciudad, por las Mellis y bueno, disfrutando de algún momento como lo solemos hacer. Te quiero mucho y gracias por lo que haces por todos los jugadores, a pesar de que muchos se comportan de manera ingrata sin conocerte, seguís poniendo la cara por muchos de ellos. Te quiero mucho. Bueno, muchas gracias a Fede, hermoso testimonio y muchas cosas nos dejó ahí picando para hablar, ¿eh? Muchísimas. Ahora Fede, cerquita tuyo en Olavarría, ¿no? Fede, sí, sí, nos tendríamos que ver más, mucho más, porque estamos cerca Claro. y nos conocemos a pesar de la diferencia de edad, desde él de muy pequeño reclutado en Estudiantes. Sí, sí. La verdad que Federico, el pájaro, ¿no? El pájaro es un tipo que yo lo que le envidio es la sonrisa y el buen humor. El pájaro es un tipo sumamente optimista, de un espíritu festivo, digamos, siempre está apoyando, siempre está dando una idea, está para la gente y por la gente,
y eso es invaluable. Y sí me ha tocado ayudarlo a través de su carrera, pero a mí me ha dibujado siempre una sonrisa. Él decía, bueno, que no salís en la fotito, ¿no? Así lo dice. ¿Qué te genera eso? Digamos, ese reconocimiento y también por ahí que no salir en la foto como decía Fede. Mira, eso lo estoy tratando de cambiar. Ajá, Lo estoy tratando de cambiar porque me parece que tenía dentro de mí una falsa modestia, como diciendo, bueno, la parte legal no habla, no se ve, sí, no se muestra. Trabajo desde el silencio y vayan ustedes, que son los jugadores o exjugadores. Y eso, en algún momento me empecé a preguntar, tardé mucho, muchos años, sí, pero también dije, bueno, yo también he sido protagonista. Y bueno, si alguien me busca para hacerme una entrevista, ¿por qué no? claro. ¿Por qué no mostrar lo que soy, lo que he hecho, lo que hago dentro digamos, del derecho deportivo en general, ¿no? Sí, sí, sí. Y él fue uno de los que me ha impulsado. El Pájaro es un tipo que te dice, anda para adelante, si vos es lo tuyo, ¿Antes es tu eras un pasión. poco reacio a dar entrevistas o...? Sí, sí, en general siempre fui un tipo que prefería que fueran mis compañeros de la asociación, Claro, si claro. era Gustavo Fernández, ni hablar, bueno, ahora en el sindicato entre Manteca, Prego y Chapu, Ujú. por supuesto, Sí, sí. digo, bueno, si hay algo para hacer, alguien que contestar, contesten ustedes son los jugadores. Me parecía, por mucho tiempo me parecía impropio, digamos, representar o darme a conocer o mostrarme cuando he jugado 4 o 5 partidos de básquet en mi vida, nada más. ¿Solamente Pero esas después veces jugaste? pero me di cuenta, Sí. sí, 4 5 no me acuerdo, ¿no? Ponele que 10 un 3x3, pero nada, después me di cuenta que para opinar de determinadas cosas dentro del básquet no necesitaba haber sido jugador. Claro, Y claro. que la experiencia y el tiempo y el roce y los comentarios, el charlar mucho con los jugadores, con los protagonistas, también te habilita. El Por haber supuesto. acompañado a la selección y haber visto un montón de entrenamientos, porque cuando me tocó acompañarlos me dediqué nada más que a hacer la vida de ellos. Ujú. Tengo un montón de anécdotas y un montón de entrenamientos y de jugadas que no entendía, pero que bueno, mate de por medio, las miraba porque mi función era estar por si pasaba algo. Y bueno, vas aprendiendo, un poquito aprendes. Te permitió viajar mucho, ¿no? El básquet y conocer muchas personas y tener miles de anécdotas, me imagino. Sí, sí, viajar me permitió, no me permitió conocer lugares. A veces yo veo una película y decís, bueno, es en Estambul. Bueno, sí, yo estuve en Estambul, pero hice la vida de los jugadores. Claro, claro. Estuve en Estambul como podría estar acá Sí, y nos levantamos, desayunamos, vamos a entrenar, volvemos a almorzar, duermen la siesta los jugadores, volvemos a entrenar, cena y punto. Creo que fui una sola vez a ese mercado, que ya no me acuerdo cómo se llama, el Gran Mercado sí, o sí. algo, pero después no es que me dediqué a hacer turismo, porque yo sabía por qué estaba Claro, ahí, claro, sí. sabía cuál era el origen de por qué la asociación de jugadores y un miembro de la asociación de jugadores tiene que estar y debería seguir estando acompañando a los jugadores. ¿Por qué? Porque sos el nexo entre el jugador y los dirigentes. Claro. Y en los contingentes, en los viajes, o en los vuelos, o en las butacas, o en los asientos que se eligen y que se sacan, puede haber problemas. Y puede haber problemas en la organización. Y el nexo sos vos. Ujú. Y estás dentro de una delegación donde convivís con los dirigentes, con un jefe de equipo, con el cuerpo técnico, pero con los jugadores. Los jugadores Sí, sí, sí. podían hablar con nosotros, pero nosotros teníamos que estar ahí. Y los que lo hemos hecho sabemos que no nos movimos de ahí, estuvimos siempre. Y sí, por ahí las ciudades o los grandes lugares se nos pasaron por el costado. Y está bien que sea así, porque no íbamos de turistas. Claro. Qué importante haber convivido y llevar la vida, como vos comentabas,
del hotel al entrenamiento, del entrenamiento al partido, llevar la vida que llevan los jugadores como para, digamos, entenderlo de primera mano, ¿no? Como lo que viven ellos día a día. Me imagino una experiencia Sí, muy importante para tu trabajo. es una experiencia inolvidable, Ujú. no, realmente no tiene precio, no, es decir, vos podés volver a cualquier lugar del mundo, lo que no podés volver es a estar concentrado con Manu, con muchos de la generación dorada, con Luis, lo que no podés hacer es convivir con ellos y no lo hago peyorativamente ni digamos, no quiero que se sienta como que como que estoy agrandado. Soy Sí, un afortunado por de haber supuesto. podido charlar cosas con esos chicos, con esos monstruos, verlos entrenar, ver la seriedad de ellos, el profesionalismo, cómo fueron transmitiendo a a la segunda camada, ¿no? Facu Campazzo, Nico, todos esos chicos que vinieron después, Gaby Deck, cómo le fueron transmitiendo, sobre todo Luis, todos esos valores, toda esa disciplina. Cómo en principio los chicos nuevos con los que yo ya había empezado a viajar, porque vos rodabas por el país con una selección B, y capaz que Michael Sture estaba con la A, y vos te haces, pero ya hay 10 años de diferencia. Sí, Entonces sí, vos sí. ya ves el nivel de joda, de chistes, de todo, que es distinto al de los grandes, ¿no? De Ujú. Chapu, de Luis. Cuando empiezan a convivir hay una cuestión de ensamble y como Luis le puso un poco de su seriedad, de su marca, de su sello, ¿no? Estamos acá para laburar y es fantástico, digamos, escucharlos a los jugadores, los grandes, siempre digo la misma, no sé si es no creo que sea una pavada, pero creo que cualquier jugador de los 12 de la generación dorada, que cualquier cosa le podés dar, Ujú. estoy seguro, desde un avión, como se lo das a Luis, que sabe pilotear, Sí. un kiosco, una mega empresa, una multinacional, una empresa de micro, de transporte, no sé, lo que se te ocurra, lo van a hacer bien. Son muy Tienen inteligentes. algo, tienen Sí, algo, sí. tienen algo que vos, que además nos elevó, que nos llevó a los que estábamos al costado, porque uno ha estado al costado de eso, te exigen y te llegan y te hacen un tipo de preguntas que el resto de los jugadores no te lleva a tal punto. Y eso ¿Recordás te, alguna, por ejemplo, para graficar no, eh, eso? fundamentalmente, por ejemplo, el análisis de lo que eran los itinerarios y la Mm. cantidad de horas de vuelo, todo un cotejo, me acuerdo Luis, en un momento decir, bueno, tenemos que pedir acá porque haciendo escala por acá, por allá, descansamos más en un hotel, llegamos primero y Mm. podemos dormir más. No es lo mismo ir por, qué sé yo, por la ruta de Madrid, hasta esos detalles y y también, bueno, cuando me tocó, por ejemplo, los seguros por salarios caídos, ahora y desde hace un tiempo FIBA ya tiene esos seguros, pero en algún momento cada federación tenía que asegurar los salarios caídos de jugadores de NBA. Claro. ¿Cómo se hacía? Sí, sí, sí. Ahí te lleva a un punto donde solo había una casa en Londres que aseguraba, que tomaba los salarios caídos de todo. Y bueno, me tocaba a mí, qué sé yo, estar hasta las 4 de la mañana, me acuerdo en Salta, hasta las 4 de la mañana, porque a esa hora, por la diferencia horaria, recién iban a entrar los seguros Sí. de los jugadores, iban a ser asegurados y recién ahí podían entrenarse, ¿no? Hasta ese momento, como no aparecían los seguros, no estaban, bueno, ¿cuál era? Decir, bueno, muchachos, tenemos que entrenar sin oposición. Entonces, toda esa cosa que ocurría, ¿no? Decir, bueno, el cuerpo técnico que necesitaba entrenar con oposición, Sí, 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 sí. pero vos tenías una responsabilidad jurídica ahí en el medio de decir, ¿cuándo vamos a tener los jugadores? Te decían, porque, bueno, no sé, cuando aparezcan los seguros. Claro, claro. ¿Quién los paga? O sea, Todo el ahí ponen trabajo ahí detrás de escena, ¿no? Que pero no se era ve. nuestra responsabilidad, Sí, sí, porque sí. decir, bueno, no, sí, dale, vayan que llegan mañana los seguros. Llegan mañana y no llegan, se rompe uno. Mucha, mucha responsabilidad. Sí, sí, sí. Es decir, ¿cómo hiciste esto? Por supuesto que trataba, y he tratado siempre de que no se me escape nada, ¿no? De estar atento. Pero
en ese tire y afloje también tenés que estar firme, porque después las consecuencias son bastante complicadas, ¿no? Cuando hablabas de los muchachos de la generación dorada, pensaba, ¿no? Más allá de los logros deportivos, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? ¿Qué viste vos ahí en el día a día, en la convivencia, que los hacía tan especiales? ¿Qué detalles o qué te llamó la atención? Mira, la seriedad, fundamentalmente la seriedad. Es decir, la preocupación por estar mejor, la preocupación por tener un aparato más de kinesiología, el extremo absoluto de sacar una ventaja, digamos, una ventaja en el sentido positivo, ¿no? Sí, claro. Pero decir, ¿cómo puedo dormir mejor? ¿Cómo puedo comer mejor? Y la verdad que había momentos, por supuesto, de joda y vos te reís y hay momentos de humor. Pero en realidad esos tipos eran unos monstruos que venían a la selección y en vez de estar con su familia, porque problemas económicos no tenía ninguno, optaban por concentrarse 40 días. Claro. Eh, Sí. para lo cual, lo mínimo que podíamos hacer todos, ¿no? Desde la dirigencia, desde la CAB, desde donde sea, era brindarles lo que nos pidieran de la mejor manera. A veces no te sale, o a veces no ocurren las cosas, pero tratábamos de hacerlo. Y eso era un desafío, es un tema también de servir, de dar el servicio, el mejor servicio posible a estos tipos que vienen a hacerte, al país que le vienen y al deporte que le venían a hacer, digo, entre comillas y vulgarmente, un favor, digamos. Ninguno de todos esos jugadores no necesitaban chapa, no necesitaban dinero, lo hacían por amor. Entonces, vienen, lo hacen por amor. Bueno, estemos a la altura de ello, ¿no? Tremendo desafío, ¿no? Para vos, para todos los que rodeaban al equipo y rodean, ¿no? A la selección argentina, y en un mundo cada vez más profesionalizado, ¿no? Hay que estar siempre a la altura. Sí, la verdad que sí, hay que buscar eso, la excelencia. Sí. La excelencia. De alguna manera, a veces hay que invertir más dinero, pero hay que buscar la perfección o cerca de la perfección. Y en esos pequeños detalles, donde hay tanta competencia, donde hay tanta información, creo que se puede sacar ventaja. Hoy todos sabemos cómo juega un equipo, cómo entrena otro. Uh-huh. Entonces, hay pequeñas cositas que hacen que un jugador o un plantel esté de buen humor, que no esté preocupado. Y eso es lo que hay que agudizar, creo yo. Sin ser psicólogo, sin mucho menos director técnico, pero creo que ahí podemos sacar una ventaja siempre de que el jugador por lo menos esté a gusto, de que le falte lo menos posible, y que solo pueda pensar en extremar una jugada, en agotarla. Eso es lo que tenemos que hacer los que estamos rodeando a un equipo como la selección. ¿Y cómo es la recepción a tu trabajo de parte de los jugadores? Me imagino que muy agradecidos, aunque ahí en el video Fede nos hablaba de que a veces hay alguna ingratitud. No sé si están así o cómo lo ves vos. A veces es así. La mayoría de las veces no. Pero la verdad es que hay jugadores que te miran y dicen, ¿y estos qué son? Esto de la asociación, ¿qué me van a sacar o qué me dan? Y esto es una cuestión hasta filosófica, digamos, ¿no? Yo en principio lo que trato de hacer es cuando viene alguien a proponerme unirme, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo por esto? Uh-huh. Por un colegio de abogados, por un colegio público de abogados. Pero no todos reaccionamos de la misma manera. Por ahí algunos estamos a la defensiva, es decir, ¿qué me viene a vender? Pero bueno, digamos, eso ocurre, a veces es ingrato, otras veces duele, porque los que estamos ahí ponemos pasión, mucha preocupación, hay un chateo permanente en estos dos grupos del sindicato y de la asociación de jugadores, digamos, la asociación de jugadores funcionó primero como sindicato hasta que
lo excedió la estructura. El profesionalismo del básquet en Argentina hizo que afortunadamente tengamos un sindicato que es el segundo sindicato dentro de todos los deportes en Argentina, que no es poca cosa y que también los jugadores lo tienen que empezar a ver, ¿no? Y tienen que empezar a mirar el vóley, y ojalá que el vóley mejore, y no esto es para hablar mal del vóley, pero claro, la verdad no tienen sindicato, sí, no tienen contrato, no tienen libre deuda. Entonces hay veces que hay que empezar a valorar estas cosas porque parece que están, como cuando claro, como está que este viene dado y micrófono. ya está, Claro, y está no el se micrófono, valora. vos Sí. venís todos los días, haces notas, entrevistados, pero un día te desapareció el micrófono, no podés hacer la nota. Sí, 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 claro. Y esto no es jugar con el miedo ni hacer terrorismo, ¿no? Pero la verdad es que gozan de muchos beneficios que sostiene la asociación, que propugna la asociación, los propone y los acuerda, con mejor o menor suerte, pero están beneficiados, todos, jugadoras y jugadores, y de todas las categorías, de las 4 categorías que son las profesionales. Hay jugadores que no lo reconocen, no lo ven, y no apoyan. Bueno, estamos en la era del individualismo, estamos en una era donde el mejor amigo nuestro empieza a ser el celular. Lo sé, lo vivo, trato de dosificarlo, lo veo en mis hijos, en mis amigos. Cuando me hiciste acordar, cuando Pájaro dice no nos vemos tanto. ¿Y sabes por qué creo que no nos vemos tanto? Porque nos agota el celular, la información permanente. Llega un momento que te queda una hora en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, y decís, bueno, ¿y aquí? Y no tengo ganas de llamarlo al Pájaro. Y el Pájaro le pasa lo mismo, y por ahí no nos juntamos. Y en realidad te agota la carga de información. Pero el tema, volviendo al tema de la ingratitud, sí, y de la gratitud también. Claro. Es mutua, los buenos recuerdos, la ayuda que hemos hecho y que hemos dado a muchos jugadores, Es gratificante, ¿no? es También, gratificante y te lo reconocen. y te lo Muchos te lo reconocen. reconocen. Yo tengo padres de jugadores que, gracias a ustedes, mi hijo fue libre, pudo jugar profesionalmente, si no, lo seguían prestando por 5 pelotas todos los años. Y llega un momento que en esos momentos muchos jugadores que prometían, hasta te diría que dejaban de jugar. Dejaban de jugar porque el reglamento era terrible. Vos por un jugador que lo tenías registrado para que se fuera al club de enfrente, podían pedir 15 millones de dólares, nada, porque le caía bien al dirigente, al presidente del club, nada, decir, andate, no hay problema, o un par de pelotas. Y era realmente nefasto ese reglamento. En relación a eso, tenemos un testimonio en primera mano, Maxi Stanik. Doctor Kobe Montesano, gracias chicos, Maca, por dejarme estar hoy ahí, a una persona que yo siempre le voy a estar agradecido. Él sabe lo que lo quiero, lo que lo aprecio, y fue muy importante para que yo me pueda convertir en jugador de básquet porque cambió, por ahí los chicos jóvenes no saben, pero él cambió el básquet argentino, cambió las reglamentaciones, y a mí me dio una mano muy grande antes que yo empezara a jugar, consiguiendo liberar el pase mío cuando era chico en el Club Morón. Así que nada, y después forjamos una amistad que dura hoy con el pasar de los años. Así que siempre te voy a estar agradecido. Sabes que, como te decía en el comienzo, te quiero mucho. Venís hace años haciendo mucho por el básquet, así que te deseo siempre lo mejor de corazón. Y sé que ahí los chicos te van a tratar bien y te van a hacer lagrimear en algún momento porque lo suelen hacer. Así que nada, fuerte abrazo para todos. Muchas gracias a Maxi, que no hace mucho estuvo por aquí, nos contó esa historia de cómo lo ayudaste cuando él ni siquiera era profesional. Sí, son muchos años, son muchísimos años. Recordar muchas cosas a Maxi y a mí no nos hace bien. No, pero Boquita Stanik, un genio, su papá, el tomarme un tren hasta Morón, hasta los tribunales de Morón para liberarlo, había un amparo, había un señor que era el dirigente de ese club que no creo que había pedido $50.000 a los papás.
creo que $50.000. Pero Qué hace bárbaro. 20. Una locura, sí. Y era una locura. Y bueno, esos Maxi Stanek existieron. Vos pensás que Maxi, yo lo quiero mucho porque además podría haber sido una persona que pasó y no la vi nunca más, pero esa persona tiene gratitud. Maxi Stanek sabe lo que es la gratitud, porque ha sido siempre conteste a las necesidades de la asociación de jugadores, siempre nos ha apoyado, siempre ha hablado bien y digamos, ha desperdigado por el ambiente del básquet todo lo que hace la asociación de jugadores, así como el Pájaro, ¿no? Y muchos jugadores que han sido pro, ¿sí? Pro asociarse, pro ser solidarios, pro dejar de ser yo por empezar a ser nosotros, y esto estoy mirando la cámara porque es importante, es muy importante, sí. Muchachos, hay que dejar de ser yo y empezar a mirar los costados, ver que tenemos gente sentada que también le pasa lo mismo o le puede pasar lo mismo que a mí. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, entonces empezamos a pensar en nosotros y menos en yo, porque solo no se salva nadie. Gran mensaje de Kobe Montesano. ¿Cómo la estás pasando, Kobe? Bárbaro. Me pasa por... Vamos y venimos. Soy un poco tiempo. Ciclotímico. Sí, por ahí sí, me sí. va a encontrar que me enojo, me caliento, otras veces me río, otras veces me emociono. Cuando yo veo a Max y al Pájaro me emociono. Cuando me empiezo a acordar de las injusticias, por ejemplo, de ese juicio, de tomarme el tren hasta Morón, de Capital, digo, pero qué maldad, digamos, quererle... Y sabés que joder la vida a un pibe que recién empezaba, que prometía, qué fácil que era, que hubiese sido todo tan fácil hacer un convenio, decir, bueno, mirá, yo te formé, andate al club que te tengas que ir, que en ese momento era, creo que era Pico Fútbol, ya no me acuerdo, y después vemos, o con lo que te ganes vos como profesional, si llegás a ser profesional, empezá a pagar una cuota anual. Sí, sí. No sé, había miles de formas, y sigue habiéndolas, pero siempre en el medio hay alguien que quiere ganar más, solamente que ganar más y ahora. No quiere apostar a futuro. Claro. Entonces, ahí estamos, ¿viste? Siempre pasa lo mismo. Lo veo también en el fútbol, lo vemos en el fútbol, cuando voy a los congresos de Derecho Deportivo, que desafortunadamente 80% se habla de fútbol y muy pocas veces me dejan hablar o dar una clase en la diplomatura de lo que es el básquet, pero también vemos que es lo mismo, todo está plagado de ese egoísmo, de ese miedo, porque el egoísmo trae mucho miedo y el ego también hay una carga de miedo atrás de todo eso, miedo a que el jugador no me cumpla, miedo a esto, miedo a lo otro. Y el miedo es como dicen, paraliza. Si vos no tomás la decisión de ir para adelante, decís, bueno, yo voy a apostar. Capaz que termino ganando más dinero con este jugador. Si le pedían 50.000 y por ahí le hacen un convenio de 10 años. Pero decir, déjalo libre, déjalo que llegue hasta donde pueda, Maxi, y bien que llegó. Pero estoy seguro que ese hombre de ese club, Morón, después de toda la carrera que hizo, porque al final no obtuvo nada, porque el juez lo liberó, gracias a Dios, podría haber sido un poquito más pensante, más bueno. Se trata de ser más bueno, hay que ser más bueno, ¿viste? Y sentido común también. Claro, ¿no? Tengo un hermano que dice, a veces es más básico todo, es como cuando éramos chicos, estábamos en el barrio, vos sos bueno o sos malo, ¿viste? En la primaria, 4 o 5 años, te daba para decir, sos bueno o sos malo. Bueno, seamos buenos, empezamos a ser más buenos, menos malos, y ahí es cuando me empiezo a calentar, menos malos en las actitudes, menos especuladores, y esto lo digo en general, todos estamos con eso, ¿viste? Decir, viene un dirigente y te dice, che, te quiero regalar una pelota, y vos ya estás, y dices, ¿para qué me quieres regalar tipo una pelota? ¿Para qué? ¿Qué quiere atrás? Y capaz que no quiere nada. Sabés, Kobe, que la anécdota que nos contabas con Maxi cuando vos viajabas en tren a los tribunales, bueno, refleja un poco y nos demuestra, ¿no?, todo el trabajo de tanto tiempo y, como decía Maxi, que marcaron un antes y un después.
con todo esto? ¿Qué te hace a vos hoy mirar hacia atrás y ver todo lo que se logró? Bueno, me da mucha paz. Eh, me gusta y me emociona que se acuerden de mí. Eh, Me pasaron cosas, por ejemplo, me pasó con Meli Greter. Sí, Meli Greter era una jugadora que estaba fichada en Benur de Rafaela. Y pobre Meli Greter quería venir a jugar acá y no tenía ni 18 años. Y bueno, le pedían fortuna a su papá porque habían perdido mucho dinero en el básquet masculino en ese momento. Ese era el argumento en aquel momento del dirigente de turno de Benur, que decía, bueno, ahora que pague, me salió una buena mujer que pague por toda la que perdimos o la que invertimos en el básquet, ¿no? En aquellos equipos de Julio, de Leo, de Raimundo Legaria, ¿no? ujú, Un pensamiento absolutamente... No te vas a desquitar con una pibita claro. porque Sí, sí, te sí. salían caros los planteles del masculino. Bueno, fuimos a la justicia y el hecho es que yo a Meli Greter le tuve que hacer mandar una carta de documento el día que cumplió 18 años, en su cumpleaños, Increíble. arrancar la mayoría Sí, sí. de edad así, Mirá. que tu deporte que vos amás te devuelve eso, Sí, sí, sí. es terrible. No es que tuvo que ir a terapia 45 años, Meli Greter, por mandar una carta de documento a los 18 años. Pero creo que no debemos haber muchas personas que cuando asumimos la mayoría de edad, arrancamos ese día, ¡ting!, con una carta de documento. Yendo al correo, explicándole, una pibita que tenía que estar jugando al básquet como quería, nada más. Y estas son las cosas que a mí me enloquecen. Me enloquecen, salió bien, la adoro a Melissa, la adoro, y a su papá, porque confiaron. Y a veces cuando vos, lo bueno de esto es que vos a veces haces un trabajo jurídico y después, como te gusta el básquet, vos ves básquet, soy un aficionado. Claro. Y los veo jugar y digo, bueno, algo hice, algo hicimos desde la asociación de jugadores. Esta persona está jugando, bueno, gracias, un poquito, capaz que llega, tarde o temprano creo que llegan todos, pero sin tanto problema legal. Hay veces que no los podemos solucionar los problemas, porque no soy mago. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son desde el punto de vista jurídico los próximos desafíos o lo que más urge mejorar hoy en día? Bueno, la figura del jugador de básquet ya está claro y no caben dudas de que es un trabajador y que no es un jugador menos amateur y un prestador de servicios, como hay veces que se pretende alegar. Esto tiene un correlato y una historia dentro de la jurisprudencia. Digamos, los primeros fallos que aparecieron de basquetbolistas, Sí. como Gabriel Milovich y Esteban Camisaza, que fueron los primeros que al principio de la liga fueron los que plantearon por deuda, donde se alegó del otro lado que el básquet era amateur. Ajá. Bueno, las cámaras de apelaciones del trabajo, en lo laboral, le dieron la razón, dijeron que ya el jugador era un profesional que ganaba dinero, que no estaba prohibido ganar dinero en el básquet, porque hasta se había alegado eso, que en algún momento el básquet debía ser amateur. Ha habido una evolución, después, bueno, tuvimos juicios en el fuero laboral contra River, cuando River abandona la liga, hay jugadores que quedan sin cobrar, y bueno, lamentablemente como River Platense me tocó hacerle juicio a River, después cobraron, todo indica que vamos camino y ya hay un sindicato y el próximo paso es la personería jurídica, no la personería jurídica, la personería gremial, ya somos un sindicato. Sí. Los sindicatos tienen dos etapas, la primera es un sindicato de inscripción simple donde el reconocimiento del Estado es que esa actividad es de trabajadores y trabajadoras, ¿sí? El segundo paso es la personería gremial, que es la que te permite generar un convenio colectivo de trabajo, Claro. aplicar aportes y bueno, que los jugadores también reciban un beneficio, obras sociales y aportes jubilatorios. En eso está, ¿no? En eso estamos, asociación. cuesta
cuesta todo, cuesta tiempo, cuesta convencer a veces a algún jugador, alguno que otro te dice yo tengo 34 años, ¿para qué? Y para el que viene para atrás, Claro. para que la pase mejor. Cuando vos tenías 20 la pasaste de 0 a 10, 7, bueno, tratá de que pensar un poquito de que el que viene la pase 9 puntos. Eso es. Cuando asistís a esos congresos de derecho deportivo, ¿qué puntos en común ves o diferencias también entre el fútbol y el básquetbol? En muchos casos deben saberlo, lo deberían saber los jugadores de básquet. En muchos casos los abogados que se dedican al fútbol se sorprenden cuando cuando les cuento las reglas que tenemos de las que gozamos los jugadores. Sí, No lo pueden creer. mira, Eh, está más lo cual avanzado habla en bien el también de básquet. los dirigentes. Sí, sí, Claro. sí, sí. Y lo cual habla bien de los dirigentes también, que han aceptado y que sostienen y que creen que es mejor para la organización del básquet. En esta parte, ¿no? En esta parte. Cuando uno los coteja, los compara con el vóley, el otro día un gran jugador de vóley, un gran jugador de selección, yo siempre trato de hablar con todos los deportes, porque me interesa, ¿no? La parte me dijo, ustedes están 30 años adelante nuestro. 30 años adelante. El básquet sobre el vóley. Sí, yo pensé que la puesta en escena, uno como es un televidente, un amante de todos los deportes, uno ve, y lo que vos ves es una puesta en escena, un partido de vóley, bien, gente, relatores, un canal, y ves el básquet y hasta ves lo mismo, entonces vos decís más o menos de Sí. afuera, como televidente, debe ser igual. Cuando vas para atrás del escenario, parece ser que es bastante distinto, bastante distinto. Así que bueno, para los muchachos del vóley empiecen a juntarse y busquen un poco más la perfección. Bueno, hablando de vóley, tu hermano José Montesano, gran relator, ¿no? Y muy ligado al vóley y al básquetbol, también nos mandó un saludo para vos. Bueno, hablar de Kobe es hablar de un gran hermano, de un hermano compañero, guía, que siempre está, que siempre estuvo y que siempre estará. Y reúne como hermano las mismas condiciones que como ser humano, ¿no? Digo, es un tipo honesto, noble, solidario, compañero, que siempre va a estar para dar una mano, para hacer por el otro. A veces hace más por el otro que lo que hace por él mismo. Pero bueno, creo que es un gran tipo y un gran hermano y con eso me basta y me contenta. Nos manejamos muchas veces en el mismo ambiente y nunca escuché que alguien me hablase mal de él y eso me reconforta. Así que bueno, nada. Y después, como ustedes saben, somos 3 hermanos varones, él es el mayor, yo soy el más chico, sabrán las consecuencias de ser el más chico. Porque también tiene mal carácter y es bastante molesto con jodas. Y bueno, y yo vine un poco para salvarle la vida a mi hermano del medio y todas las jodas fueron para mí, las molestias fueron para mí. Una de las más feas que me hizo, yo había una época que estudiaba acá y viajaba a Olavarría, dejaba el bolso preparado el viernes, iba a estudiar, volvía a mi casa, agarraba el bolso y me iba a Olavarría, trabajaba los fines de semana y volvía para acá. Y un viernes fui, había dejado el bolso preparado, fui, agarré el bolso y lo sentí muy pesado, pero como estaba apurado, se me iba al micro, me voy, llego a Olavarría y digo, ¿qué me pasa? Me dolía todo el hombro de la fuerza que había hecho. Cuando abro el bolso tenía 2 guías de páginas amarillas de Telefónica de hace 1000 años atrás, pero que pesaban más o menos 2 o 3 kilos cada una. Bueno, un abrazo, Carlos, sos un grande y gracias por cuidármelo. Bueno, ahí decía José, ¿no? Gracias por cuidarme en los peores momentos. Te agradecía tu Sí. hermano José. Fue duro, te veo emocionado. Pero bueno, él te quiere un montón, sos el hermano mayor Sí. de José. No sé qué me pasa, nunca lo pude superar. Ujú. El haber cuidado con mi otro hermano, con Man, durante la enfermedad de él,
no puedo dejar de acordarme siempre con una emoción, a pesar de que salió bien, gracias a Dios y todo. Y es algo que debería estar contento, no Sí, llorar, sí. pero no sé por qué. No, es una emoción que nunca la pude entender, Ujú. entender. Hoy me tendría que estar riendo de que mi hermano volvió a nacer. Y sin embargo me acuerdo de ese momento y estoy en una angustia terrible. Y sí, mis hermanos siempre digo lo mismo. Si hubiesen nacido, el otro día me hicieron una nota allá en Olavarría. Y Ujú. siempre digo lo mismo. Si mis hermanos hubiesen nacido enfrente de mi casa, hubiesen sido mis amigos. Sé que serían mis amigos Ujú. hoy, como otros amigos. No, Vamos no con, necesitan ser hermanos. vamos con el video de tu otro hermano, Luis. Uy, qué difícil hablar de mi hermano. Lo quiero mucho y, y a veces es hasta difícil tomar distancia porque nosotros somos tres y somos como un racimo, ¿sí? Estamos siempre muy cerca, somos muy parecidos, nos pasan las mismas cosas. Así que bueno, pero voy a hablar de algo de Kobe que es muy de Kobe, que es su nobleza. ¿Sí? Para mí Kobe es un tipo noble, defiende mucho lo que él cree, se juega en eso, no le importa las consecuencias que tenga para él. Si él cree en algo, va a estar, se va a involucrar y va a dar todo. Y eso para mí es un rasgo de admiración. Y después no podría contar una anécdota, podría contar millones de anécdotas juntas, pero las mejores creo que son todas las peleas que teníamos jugando al fútbol, jugando separados. Después nuestros amigos nos empezaron a poner en el mismo equipo, creyendo que jugando juntos no nos íbamos a pelear, nos seguíamos peleando. De parar partidos y corrernos por la cancha y tirarnos patadas, piña, lo que sea. Y nuestros amigos esperando cruzado de brazos, esperando que terminara el show de los Montesanos. Así que bueno, pero él defendía su posición, su convicción y nada, nos hemos peleado siempre, pero con una confianza de dejar de pelearnos en 30 segundos y seguir siendo, nada, tan hermanos como siempre. Nunca tuvimos una pelea que durara más de un segundo de lo que tenía que durar. Así que, nada, un crack. Toda mi admiración y todo mi cariño para Kobe, que para mí es un fenómeno. Muy lindas palabras de Luis que nos llevan a esa infancia de mucho fútbol. Sí, no solo en infancia. Estamos hablando de Ah, tipo de de ahora 30 también. años. Sí. ¿Siguen jugando juntos? Ahora no, porque está acá, pero bueno, Por... Mosquito, José, se retiró del fútbol Ajá. en un partido donde los tres montesanos jugábamos contra otros Sí. y nos empezamos a pelear entre los tres, a reclamarnos cosas, Claro. y Mosquito dijo, no jugó nunca más al fútbol, no Sí, sí, jugó sí. nunca más al fútbol. Mira. Después yo sigo jugando con él, con el que es psicólogo, con Luis, eh, pero tratamos en general de jugar en contra, porque se da esta cosa Se del pelean menos reclamo. estando en No, contra no, en contra no, no me que peleo. juntos. El problema es juntos. De hecho, siempre había grupos en Olavarría, en el verano había grupos de jugadores que jugábamos en las quintas, en las casas quintas, en las afueras. Y siempre me encuentro con gente amiga que siempre me dicen, nosotros, ese equipo, disfrutábamos de ustedes porque se peleaban. Para nosotros El era un espectáculo show, que daban. Sí. verlo cómo se cagaban a puteadas. Estaba Leo Bersesi, también jugaba. Sí, sí, sí. Joseba, que es un gran amigo también de la vida y de los tres. Hay algo también, en general, los tres hermanos hemos terminado incorporando los que son por lo general amigos de uno, terminan siendo amigos de los otros Claro. dos. Sí, sí. Es algo raro, porque se da como una química especial, pero sí, hay miles de anécdotas. Imagínate que nosotros nos vinimos a estudiar acá en psicología, la abogacía, después psicología, en el año 85 vivimos juntos, acá en Buenos Aires, y hay todo un entendimiento. Después vino José a estudiar periodismo deportivo, así que hemos convivido muchísimos años y también nuestras solterías han sido prolongadas. Muy unidos, siempre muy unidos. Sí, ha sido excepcional, es fantástico el haber tenido mis dos hermanos, tenerlos, es genial. Tenemos también el video de Nano Erneta. Uf. Hola chicos,
Hola, Cobito del alma, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Yo dos recuerdos, dado que hemos compartido aquí en Europa, muchos momentos muy lindos, pero Turquía 2010, una locura, con todos la gente de la asociación de básquet, que terminábamos los partidos tarde y tomábamos un taxi para volver al centro de Turquía, éramos como 6-7 en un taxi chiquitito, cómo nos divertíamos con José, con Cobito y otros amigos más, todos del básquet. Qué lindo pasamos esos 4 o 5 días en Turquía. Aparte, Argentina le gana a Brasil y después Lituania nos vacuna, pero qué lindo esos recuerdos. Y el otro recuerdo, Juegos Olímpicos en Londres, donde también creo que le ganamos a Brasil o perdemos con Brasil, con todos los amigos. Ahí pasamos otros días hermosos. Recuerdos siempre maravillosos que quedarán grabados. Besos, chicos. Bueno, ahí estaba la palabra de Nano. Habla raro, ¿no? Sí, está en el Sí, exterior, la ¿no? tonada Está en el exterior. No es la tonada lavarriense. En Francia, ¿no? Sí, es un tipo que está desde el año, yo no me acuerdo, ya del 94 creo, en Mirá. Francia. 30 años en París. Y es un ingeniero en sistema, también amigo de los tres, muy buen deportista, buen jugador de fútbol, de básquet, de vóley. Así que siempre que podíamos, él se cruzaba y veíamos junto a las competencias, ¿no? Hemos vivido mucho tiempo también y es un crack, es un genio. Hay gente que mis amigos son muy importantes y tengo muchos. Sí, te vemos muy emocionado durante muchos momentos de la charla. La verdad que nos quedamos cortos de tiempo, ya es momento de hacer un corte y terminar, ¿no?, con el último bloque de la entrevista, pero nos encantó conocer más de vos, Kobe. Gracias. Gracias. Vamos. Los amigos están cuando estás cayendo, Claro. o cuando caen ellos, ahí te das cuenta quién te sostiene y quién no. El poder de la amistad, ¿no? Y un gran valor. Claro. Hay una diferencia entre el abrazo de oso, la buena onda, Sí. Y la y el amistad. tipo que te Sí. va a buscar cuando te caíste, y Claro. el que fuiste a buscar y vos sabés que está en su casa y está mal. Eso, si perdura en el tiempo, esos son los verdaderos. Claro. Ese no le importa si José le va bien o mal, si transmite en Fox, no importa, es otra persona. Claro. Entonces, claro. mis amigos, los jugadores de básquet, algunos jugadores, ese tipo a mí yo ya no lo veo como un jugador. Pipa Gutiérrez. Pipa Gutiérrez es mi amigo. Yacaré Kamerich es mi amigo. ¿Qué hizo, qué no hizo? Si le fue bien, le fue mal, si la volcó, si no la volcó, ya pasó a ser un dato. Un segundo Lo plano, conocí sí. por eso, pero son tipos de fierro. Claro. Son tipos fantásticos. Te doy 2 ejemplos, pero afortunadamente tengo muchos amigos. Qué bueno, Kobe. Nos alegramos y bueno, es momento de hacer un corte entonces y seguimos con más dobles y triples aquí en Ucuplay. Asociate a APREVA, Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina. ¿Te pasa que ves una garrafa y pensás, sí, es una garrafa?
pero lo importante es lo que no ves, porque por dentro no todas las garrafas son iguales, salvo las de YPF Gas. Porque además de su energía y rendimiento, respetan un proceso de control y carga que aseguran su calidad y peso exacto. ¿Monótono? No, confiable. Porque si con algo no queremos sorpresas, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Seguimos con la sección en lo profundo de la banca con Macarena Aguirre. ¿Cómo estás, Maca? Todo bien. ¿Cómo estás, Kobe? Bien, estoy contento y emocionado. Bueno, ¿quién es Kobe Montesano? Kobe Montesano es un abogado que quiso ser jugador de River cuando era chico y que afortunadamente se dio cuenta que podía unir las dos pasiones, que son la abogacía y el deporte, y defender a los futbolistas, a los atletas en general, a los basquetbolistas. Eso tengo un apasionado de eso, de poder ayudar a un deportista, porque no lo fui. Seguramente es así. Te hubiera gustado serlo, ¿no? Sí, me hubiese gustado. Cuando yo me ilustro todo. Era todo. bueno, se ve que... No, ¿Lo sos? No. ¿En qué posición? A ver, número 5, defensor, muy aguerrido. No hay más número 5 de ese tipo. Es un tipo como de los 80, un 5 muy duro, golpeador, malo, agarte. Como rudo. Rudo, rústico, pero leal. Claro. Yo te pego, te golpeo y te voy a venir a levantar y decir disculpame. Claro, pero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Claro, disculpame, pero te tenía que pegar. Tenemos un video de un amigo de la casa, Fabián Pérez. Bueno, le quiero dejar un saludo muy grande a Carlos Víctor Montesano, Kobe, gran amigo que me dio el básquet, gran amigo, ha sido mi abogado y lo sigue siendo desde hace mucho tiempo. He sido invitado a su fiesta de casamiento en Olavarría. Hemos vivido muchas situaciones cómodas y muchas incómodas, y la verdad que es un gran tipo, uno de los pocos tipos honestos, desinteresados y con tan buena leche dentro de lo que es el básquetbol argentino. Es un tipazo, a pesar de ser abogado, porque ahí siempre tiene mala prensa de ser abogado. Él es un gran tipo, así que Kobe querido, te mando un beso enorme. Estamos tentados de preguntarte por esas situaciones incómodas, pero no, hay códigos, ¿no? Sí, hay códigos. Sí, no. No, gracias. A pesar de ser abogado, como dice Fabián, ¿no? Es que los abogados tenemos un mal... ¿Por qué la mala fama? Y porque sí, porque la verdad es difícil ponerse corporativo. Ajá. Yo no... Cuando vos te tomas un taxi y te dices, ¿qué? Pones a charlar, dices, ¿sos abogado? Sí. Sí, un abogado. A mí me cagó un abogado. A mí mi abogado me cagó. Entonces cuando empezás a ver algunos manejos, ¿viste? Hay muchos abogados que también hicieron cosas buenas y se hacen amigos de sus pero clientes. Lo que quiero decir es que, bueno, es una profesión complicada, pero creo que no es la única profesión complicada. Creo que todos tenemos a veces adentro del país, ¿no? Este tiempo para la trampa que tan mal nos hace. Y no está exenta la abogacía, y no está exenta la medicina, y no está exenta la policía, ni cualquier ámbito donde uno encuentre algo. Siempre tenemos una tendencia en Argentina, que espero que en algún momento se revierta, a ir por izquierda, por esta cosa de autojustificarnos. Es decir, la regla es A, pero yo hago B porque llegué tarde, porque llovía, porque... Sí, flaco, era A. Resulta que tengo un amigo que dice que vivimos excepcionados, porque cada uno genera... hay una norma, pero cada uno tiene la habilidad y la capacidad, porque tenemos una creatividad espectacular los argentinos, de crear nuestra propia excepción. Claro. Por eso yo siempre lo jodo a Rubén Mañano, siempre digo, Mañano tenés que ser presidente. Yo quisiera un tipo como Mañano presidente. Con 500 Mañano, Blue. Pero Rubén no quiere.
Claro. Dice que No estoy quiere. loco. No, yo digo, mañana presidente. Ya, se termina la joda. Todo, incluso sí. yo pongo la cabeza primero, todo. Termina la joda. Pero bueno, lo que dice Gallego es genial. El Gallego es otro tipo alegre, otro tipo que ha venido al básquet y a mi vida, ¿no? A poner alegría. Es tipo de... Es genial para los que somos serios y muy preocupados por las cosas, por los conflictos, por los problemas. Tener un tipo que te devuelve una sonrisa o que te recibe con una sonrisa, como el pájaro, como el Gallego, es importantísimo, porque te hace cambiar, te hace ver que todos los problemas legales o el problema que puedas tener con tal jugador, sí, tienen hasta cierto punto, pero hay un espacio también para reírse, para joder, para pasarla bien, hasta en anécdotas que no podemos contar, o podríamos contar, Claro. qué sé yo, no sé, la verdad. En un En otro programa. esfuerzo notable de la producción, en este caso de Leo Margo, tenemos un video sorpresa. Vamos a verlo. Buenos días, acá Sergio Hernández desde Leblon, Río de Janeiro. Me animo a interrumpir este programa tan prestigioso porque sé que está de invitado mi amigo Kobe Montesano, uno de mis más grandes admiradores, pero no porque me admire a mí, sino porque creo que vivió en mi época de estudiante de Olavarría las épocas más felices como hombre del básquetbol, con su querido Bata, ganando todo lo que jugaba, y me lo recuerda cada año, así que nada, agradecérselo a él y a Mosquito por supuesto también. Disfruten mucho de este invitado ahí, tiene muchas cosas para decir, ha hecho y hace muchas cosas por el básquetbol, especialmente por los jugadores. A los entrenadores nos tiene un poquito ahí en un costado, pero lo queremos mucho. Un beso a Kobe, un beso a todos ahí y disfruten del programa. Besos. Muchas gracias a Sergio Oveja Hernández, gracias Leo Margo por el video. Gracias, Leo. Kobe, ¿qué Gracias sentís? a todos. Sergio Santos, un escorpiano, un hombre que sabe decir las cosas. Claro. Otro genio. Sí, sí. Conmigo, más allá de que yo lo tengo como ídolo, por ser el técnico de mi querido club y llevarlo junto con todos los jugadores a la cima del básquet. Después Sergio fue muy generoso conmigo y con todos los de la asociación de jugadores al integrarnos dentro de la selección. Ujú. Sergio fue un capo en eso y siempre te voy a agradecer, Sergio. Nunca trató de interrumpirnos el trabajo nuestro adentro de la selección, adentro de las concentraciones. Sabíamos que éramos un elemento extraño, porque sos un elemento extraño, porque no sos ni los dirigentes de la CAP, ni sos del cuerpo técnico, no sos jugador. Pero sí, Un siempre, random, siempre sos un les- random, ¿viste? ¿Sí? ¿Qué Claro, haces claro. acá? ¿Qué hace este tipo? Y está acá este tipo porque si puede ayudar, pero está mirando todo lo que está pasando acá adentro. No contará, qué cuenta, qué no cuenta. Vos estás con otra cosa. Y el tipo, desde el primer momento, nos abrió las puertas, los brazos. Me carga porque dice que defiendo a los jugadores y que debería ser también abogado de los técnicos para ayudarlos a cobrar el dinero y todas esas cosas, ¿no? Pero sí, bienvenido, Sergio. No creo que tenga problemas ya, ahora. No creo que necesite un abogado, pero bueno, tampoco estoy matriculado en Brasil. Pero sí. Pues ese es el viejo chiste, por eso dice que a los técnicos los tengo a un costado. Siempre recordás con él los títulos de Estudiantes de Olavarría. Es que el tipo estaba en un momento que estaba para agarrar la intendencia de Olavarría, era un Claro. ídolo. La Sí, sí. postura de Sergio, esto es Un ganador. Exactamente, es lo que vos decís, es un winner. Sí. Era un winner. Era nada. Sí, no sé por qué se fue. Tendría que haber quedado ahí y todavía tendría que haber 7 monumentos en el medio de las sierras y una caminata y un paseo que se llame Sergio Santos Hernández. Caminamos todos los años en procesión, porque la verdad que hizo mucho. Bueno, Kobe, te voy a mostrar una foto y me vas a decir qué sentís, qué pensás. Bueno, un poco es el patio de mi casa natal,
con mis hermanos. Es un poco el presente y el pasado y un futuro también juntos hasta que Dios diga. Es eso. Son las personas que uno puede pensar en voz alta. Es así. Es así. Muchas gracias. Mientras se recupera Maca también muy emocionada, la vemos ahí, al igual que vos, Kobe. Nos emocionamos nosotros. Las historias de los protagonistas nos llegan realmente. Siempre recibimos videos y nos emocionamos con nuestros invitados e invitadas, porque la verdad que nos encanta conocer toda la vida y todo lo que lucharon para llegar a donde están hoy. La verdad es lindo dar a conocer estas historias. Sí, es muy emocionante, muy emocionante. A mí me encanta. Yo creo que si no tenés pasión y no te emocionás, después podés buscar el profesionalismo, la perfección, la capacitación, pero ese movimiento adentro de tu corazón, adentro de esa fuerza, si no está, después es muy difícil llegar y crecer. Y ¿por qué no emocionarse? Sí. Hay que permitirse eso. Y todo lo que me ha pasado ha sido eso. Muy pocas veces he tomado las decisiones con tanto raciocinio, con tanto profesionalismo, sino dejé que mi pasión, a veces mi enojo, a veces mi emoción me llevara. Y después sí buscar mejorar. Kobe, para agradecerte por haber venido, la verdad nos encantó tenerte. Te vamos a regalar la remera de dobles y triples, gentileza de Aquitom, distribuidor oficial de YPF Gas. Ahí te la entrega Maca. Esperemos que te guste, que la uses. Es preciosa. Muchas gracias realmente por haber venido. Y bueno, ¿alguna reflexión final que quieras hacer? La verdad feliz de que me hayan invitado. Vieron que yo ni pregunté, me llamaron, ni pregunté cómo iba a ser el programa, ni qué preguntas me iban a hacer, claro, ni nada. Y eso es algo que dejé que pasara, que no sabía con qué me iba a encontrar, y la verdad que lo que me encontré fue muchísimo más lindo y más emocionante que de lo que me imaginaba. Y así estoy agradecido. Estoy como para tirarme 2 horas en una cama a descansar, porque el cuerpo se moviliza cuando uno se emociona. Es verdad. Y eso es lo que más me llevo y lo que mejor me llevo de este programa. Y cuando gusten, vamos a volver a estar. Muchísimas gracias. Gracias, Kobe. Agradecemos, como siempre, a Fabián Pérez, Leo Margo, Ison Patoco, Maru Álvarez y toda la gran familia de Uno Contra Uno. Y también agradecemos a nuestros seguidores y seguidoras, a quienes les mandamos un saludo y hacemos con Kobe y Maca un saludo, así un choque los 5 y un puñito. ¿Y un puñito? Después de compartir muchos dobles y triples en algún partido, en algún entrenamiento, como hacía Kobe Montesano de chico en Estudiantes de Olavarría, pero en el fútbol y algunas veces en el básquet, y como hacemos todos los que amamos este hermoso deporte. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.